En este video vamos a retomar el tema lípidos, vamos a seguir trabajando con los lípidos saponificables y vamos a explicar justamente qué es lo que sucede con aquellos lípidos que tienen insaturaciones y cómo es que eso afecta a la salud de las personas. Bien, entonces aquí nosotros podemos observar justamente que este lípido que es saturado, perdón, que es insaturado, acá podemos ver la insaturación, tiene una curvatura que evita que justamente tenga un buen empaquetamiento, porque cuesta justamente con esa curvatura que el empaquetamiento sea adecuado o óptimo. En cambio, acá tenemos también otro lípido, otro ácido graso. En realidad, fíjense que este ácido graso se llama ácido oleico y es del tipo cis. Bien, ¿qué quiere decir que sea del tipo cis? Que tiene los hidrógenos para el mismo lado. Bien, los hidrógenos justamente están hacia el mismo lado. Este es el ácido elaídico y es isómero del ácido oleico. Bien, es un isómero geométrico porque este es trans, bien, es un ácido graso trans. ¿Qué quiere decir trans? Que tiene un hidrógeno de un lado y otro hidrógeno del otro lado. Y fíjense que eh, justamente este ácido graso no tiene curvatura, por lo tanto tiene una superficie de contacto mucho mayor, por lo cual el empaquetamiento de este ácido graso va a ser muy bueno, bien, va a ser muy bueno el empaquetamiento y, por ejemplo, si nosotros habláramos de punto de fusión, por nombrar alguna propiedad física, el punto de fusión, eh, este que va a tener mayor empaquetamiento va a tener mayor punto de fusión, este va a tener menor punto de fusión. Si habláramos del punto justamente de ebullición, sería otro de los casos, punto de ebullición, este va a tener mayor punto de ebullición, me va a costar más hacerlo de cambio de estado, este va a tener menor punto de ebullición. O sea que, si nosotros lo llevamos a la salud, este al tener un excelente empaquetamiento, el ácido del tipo trans, al empaquetarse mejor va a tapar justamente las arterias por su empaquetamiento, entonces nos va a traer problemas en el sistema circulatorio. Ven justamente estos taponamientos en el sistema circulatorio que son peligrosos por riesgo cardíaco. En cambio al tener un empaquetamiento que no es bueno, no va a poder justamente tapar las arterias y va a fluir, circular justamente por nuestro sistema circulatorio y no implica el riesgo que trae aparejado el ácido de tipo trans. Bien, por eso es el tema de las grasas trans y las grasas cis. Bien, acordémonos que justamente esto está asociado a la insaturación, pero así como los ácidos grasos de tipo trans son peligrosos, también tenemos los ácidos grasos que son saturados, que también son peligrosos, porque si bien no tienen insaturación, es decir, son ácidos grasos saturados, tienen justamente un excelente empaquetamiento porque no sufren curvaturas. Bien, entonces vamos a continuar avanzando y vamos a ver qué es lo que pasa en esos casos. Acá tenemos, por ejemplo, un ácido graso saturado, ven que no tiene doble enlace, no tiene insaturación en ninguna parte, o sea que sufriría un hermoso empaquetamiento. Y este es un ácido graso del tipo cis, porque fíjense la curvatura que tiene. De hecho, si uno mira acá, justamente tendría un hidrógeno y otro hidrógeno del mismo lado, o sea que hacia acá y hacia acá saldrían justamente los hidrógenos y por eso sería del tipo cis. Bien, o sea que tiene esta curvatura característica y sufriría no tan buen empaquetamiento a diferencia del ácido graso saturado y el ácido graso insaturado del tipo trans. Bien, o sea que las grasas trans y las grasas saturadas no son justamente las más saludables. Aquí tenemos
un cuadro que nos menciona justamente los nombres triviales de los ácidos grasos, que no nos aportan información acerca de la estructura que tiene el compuesto, y acá nos indica la cantidad de átomos de carbono, y también acá, en este caso, donde dice ácidos grasos insaturados, podemos ver dónde está la insaturación. Por ejemplo, si nosotros miramos acá, fíjense que esto está arrancando de este lado, este sería el carbono 1, y este tiene 12 carbonos, o sea que este sería el carbono 12. O sea que este sería carbono 1 más 10, 11, más 1 más 12. Bien, acá esto ocurriría lo mismo, esto sería el carbono 1 y esto sería el carbono 14. Si nosotros nos ponemos a hacer este análisis con cada uno, podríamos llegar acá y decir este es el carbono 1 y este es el carbono 24. Bien, o sea, carbono 1 más 2, 23, más 22, perdón, 23, más 1 más 24. Ahora, si nosotros analizamos estos ácidos grasos insaturados, que están todos representados, los saturados y los insaturados, mediante la fórmula condensada, aquí nosotros tendríamos carbono 1, 1 más 7 me daría 8, o sea que este sería el carbono número 9, este sería el carbono número 10, bien, 10 más 5 me daría 15, o sea que este sería el carbono número 16. Bien, eso para que sepan cómo contar los carbonos y poder identificar en qué número de carbono se encuentra justamente la insaturación. En este caso se dice siempre el menor, o sea que la insaturación se encuentra en el carbono número 9. En este caso esto sería carbono 1, 1 más 7, que sería el número que tenemos aquí debajo, sería 8, o sea que este sería el carbono 9, este sería el carbono 10, 10 más 7 sería 17, y este sería el carbono número 18. Y así es como vamos contabilizando. Bien, si nosotros pasamos, por ejemplo, al ácido linolénico, que es este que tenemos acá, este sería el carbono 1, 1 más 7, 8, este sería el carbono 9, este sería el carbono 10, acá sería el carbono 11, el carbono 12, bien, carbono 13, carbono 14, 15, bien, o sea que acá tenemos otra insaturación, este es el 15, 16, bien, 17, y este sería el final, el carbono 18. Bien, así es como vamos contabilizando justamente los carbonos en la fórmula condensada. Es muy importante poder hacerlo porque después van a tener que trabajar con ellos con un compuesto que es un poco más complejo y que utiliza justamente como un componente básico al ácido graso. Pensando justamente en esto que decíamos, observen que a medida que la cadena se hace más larga, el punto de ebullición aumenta porque el empaquetamiento cada vez es mejor y además tiene mayor masa, es decir, incrementa el número de átomos de carbono, pero si uno observa acá, fíjense, este ácido graso de 16, bien, este que tenemos acá de 16 átomos de carbono, con este otro de 16 átomos de carbono, fíjense que este tiene un punto de fusión de menos 0,5 grados Celsius y este de 63. ¿Y por qué? Justamente por el doble enlace, que evita que tenga un buen empaquetamiento, por lo tanto, disminuye el punto de fusión. Bien, esas son cosas importantes como para explicar propiedades físicas a partir de la información que tenemos en la estructura del compuesto. Bien, aquí al costadito podemos ver, fíjense que hay algunos que son saturados y otros insaturados, y fíjense que el empaquetamiento no es bueno, pero en cambio cuando hablamos solo de ácidos grasos saturados, fíjense que tienen un hermoso empaquetamiento, por lo cual este sistema es muy probable que tenga más puntos de fusión y este sistema va a tener menos puntos de fusión. Bien, así que bueno, vamos a continuar avanzando después de charlar un poco de todo esto. Y acá tenemos cómo se comportan los lípidos ácidos grasos puntualmente en agua. Fíjense que se los llama anfipáticos y son compuestos anfipáticos justamente porque tienen una parte polar, que es esta cabeza hidrofílica, y tienen una parte apolar, que es la cola hidrofóbica. O sea que esto tiene mucha afinidad por el agua, la parte polar, y la parte no polar tiene justamente nada de afinidad por el agua. Por eso pueden formar películas en la superficie, bien, como pueden ser en el caso de los aceites que están en la superficie del agua. Pueden formar micelas, bien, que las micelas son justamente estructuras en forma, fíjense, media de cono, que se van metiendo hacia adentro, y donde queda la parte hidrofílica hacia afuera en contacto con el agua,
y hacia adentro yo voy a tener toda una parte hidrofóbica, bien, que puede tener contacto con otra sustancia hidrofóbica y la puede arrastrar o la puede cerrar. Y también se pueden formar justamente bicapas, donde me queda la parte hidrofóbica, en contacto con otra parte hidrofóbica, y toda la parte hidrofílica en contacto entre sí, mirando hacia el medio acuoso, y lo mismo va a suceder del otro lado, ¿bien? O sea que se pueden formar bicapas, micelas y películas en un sistemas acuosos cuando tenemos ácidos grasos. Bien, es importante este concepto porque las micelas después van a ser retomadas para hacer justamente la cuantificación de lo que es la concentración micelar crítica que se encuentra asociada a los detergentes. Después vamos a meternos un poco en ese tema para profundizar, pero por ahora no es el momento, simplemente es para que lo tengan presente. Ahora, ¿cómo es que reaccionan entre sí los lípidos? O sea, para formar lípidos un poco más complejos. Bueno, toda la clave está en las reacciones de esterificación. La reacción de esterificación es la que se da entre un ácido, en este caso ácido graso, con un alcohol. En este caso, generalmente van a ser alcoholes primarios, ¿bien? O sea que van a ser alcoholes que van a tener su grupo alcohol en el carbono número 1. Aquí nosotros tenemos el grupo alcohol, fíjense que está en rojo lo que va a reaccionar y me va a generar la molécula de agua porque la esterificación es una reacción de condensación. Y fíjense que aquí justamente se me forma el éster. Aquí tenemos el éster. Bien, esto que yo recuadré acá. ¿Estamos? Entonces vamos a tener un ácido graso, vamos a tener un alcohol, generalmente primario, se va a formar el éster, me va a liberar agua porque es una reacción de condensación. Por cada esterificación que se va a suceder, se va a liberar una molécula de agua. Bien, en este caso, los ácidos grasos van a reaccionar con una molécula puntual que va a tener el alcohol, el grupo alcohol, que se llama glicerina o glicerol. Ahora, más adelante lo vamos a ver. Aquí tenemos un glicerol que está monosustituido. Fíjense que aquí la esterificación se dio acá, en este caso. Si uno se fija, por ejemplo, si aplica esto que habíamos dicho de contar, siempre en la glicerina esto sería el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, pero para el ácido graso esto sería el carbono 1, ¿bien? Esto sería 1 más 16, sería 17, o sea que esto sería el carbono número 18 para el ácido graso. Tendríamos que ir a la tabla y fijarnos de quién se trata, ¿bien? Porque tenemos esteárico, palmítico, bueno, hay que fijarse de qué ácido graso se trata, y con eso podemos saber quién fue el que se unió con el glicerol de esta manera. Acá tenemos un ácido, perdón, acá tenemos un diglicérido o diacilglicérido, y también podemos tener los que se conocen justamente como triglicéridos. Bien, los triglicéridos son aquellos que tienen 3 ácidos grasos unidos al glicerol. Bien, por ejemplo, acá tenemos un triglicérido, fíjense que está numerado, 1, 2, 3, esto sería el carbono número 1, y tengo que contar, esto está en líneas de zigzag, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O sea que acá tenemos uno de 18 carbonos, que es el ácido esteárico. Acá tenemos el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tenemos un doble enlace, 9, 10, 11. Acá tenemos otro doble enlace en el 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y acá termina la cadena. Bien, y acá, si nosotros nos fijamos, esto es carbono 1, y este es carbono 16. Bien, o sea que este sería el ácido palmítico. Entonces el nombre de este compuesto se llamará 1-estearil, 2-linoleil, 3-palmitilglicerol, que es un triglicérido. Bien, aquí se puede ver justamente cómo está la curvatura. Tiene un pésimo empaquetamiento este triglicérido, justamente porque tiene un ácido graso unido a él que es insaturado. Bien, recordemos, tenemos monoglicéridos, triglicéridos, monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Nosotros vamos a trabajar principalmente con los triglicéridos. Bien, recordemos que los triglicéridos están formados por 3 ácidos grasos que se van a unir al glicerol, y según
cómo se acomoden. Por ejemplo, fíjense que este tiene un excelente empaquetamiento, entonces esto va a tener un alto punto de fusión, por lo tanto esto va a ser una grasa. Esto tiene un pésimo empaquetamiento, por lo tanto va a tener un bajo punto de fusión y por lo tanto va a ser un aceite. ¿Cuál es la diferencia entre las grasas y los aceites? Que las grasas se encuentran en estado sólido y los aceites se encuentran en estado líquido. Justamente esto se explica por el pésimo empaquetamiento que tienen y la disminución en el punto de fusión. Acá tenemos un ejemplo de un triglicérido, bien, que así como lo vemos, es una grasa, porque son insaturados los ácidos grasos que están formando parte del glicerol. Acá tenemos para ver funciones biológicas, ya habíamos dicho, los lípidos, por ejemplo, sirven como reserva de energía a través de las grasas que tienen los animales, por ejemplo, bien, en todo caso los liposomas, bien, o adipocitos, que van a estar formando parte de los animales, bien, liposomas serían como esferas de grasa, bien, los lipocitos son las células, perdón, los adipocitos son las células que contienen esa grasa adentro. Acá como lo pueden ver en esta imagen que está a la izquierda. Bien, acá tenemos como aislante térmico la capa de grasa, justamente es aislante del calor, o sea que permite justamente mantener el calor de algunos organismos. Y aquí vamos a empezar a hablar un poco más de las reacciones. Bien, yo las voy a pasar por arriba porque después vamos a conversar con un poco más de profundidad. Esto es una reacción de hidrólisis donde a partir de un triglicérido que reacciona con agua, fíjense que tiene 3 moléculas de agua porque tengo 3 esterificaciones, el agua va a romper a cada una de estas esterificaciones y va a liberar el glicerol, que es lo que estamos viendo acá, y los 3 ácidos grasos que estaban conformando al triglicérido. Ahora la reacción de saponificación es parecida a una reacción de hidrólisis, solamente que esto va a suceder con una base fuerte, ya sea hidróxido de sodio o hidróxido de potasio. Entonces, nosotros tenemos el hidróxido de sodio con el hidróxido de potasio, va a romper los ésteres, es decir, las uniones ésteres, la va a romper, va a liberar a los ácidos grasos, pero los va a liberar perdiendo un protón, es decir, que los va a liberar en forma de carboxilatos, se dice. Y al carboxilato se va a unir el sodio, o sea que se va a formar una unión iónica, porque se está uniendo un metal con toda una parte no metálica, bien, que sería todo este compuesto covalente que tenemos acá, entonces se forma un compuesto iónico. Bueno, este compuesto podrá ser carboxilato de sodio. Cuando yo digo carboxilato me refiero al nombre del ácido carboxílico. Por ejemplo, si fuera ácido palmítico se llamará palmitato de sodio. Si fuera ácido esteárico se llamará estearato de sodio. Si fuera ácido oleico se llamará oleato de sodio. Y ese es el nombre que recibe justamente la sal orgánica formada por la saponificación. Y a ese sólido, a ese cristal que se va a formar, es lo que se conoce como jabón, justamente. ¿Bien? El jabón no es más ni menos que una sal orgánica formada por saponificación. Y se forma la glicerina. O sea, se va a liberar en el medio una molécula de glicerina que era la que contenía justamente, o sea, la que estaba combinada con esos 3 ácidos grasos que aquí formaron la sal o jabón. ¿Bien? También tenemos las reacciones que se conocen como reacciones de hidrogenación, donde se agrega hidrógeno, o sea, hidrógeno 2 se va a agregar justamente aquí, ¿bien? Acá tenemos hidrógeno 2. El hidrógeno 2 sería ni más ni menos que esto, va a romper este doble enlace que tenemos ahí y se va a unir cada uno de esos hidrógenos a ese doble enlace que se había roto, y ahí digamos que lo que hice fue saturar. Cuando uno hace una hidrogenación, hace una saturación, es decir, está metiendo hidrógenos en una cadena que tenía dobles enlaces y que estaba insaturada, es la palabra correcta. Por ejemplo, yo por hidrogenación, es decir, saturando, puedo transformar el aceite en algo sólido. Esto no es recomendable comerlo porque justamente las mantecas, las margarinas, son grasas
saturadas, y ya habíamos dicho que las grasas saturadas son justamente las que tapan las arterias, no son saludables. Entonces, cuando uno hidrogena un aceite para transformarlo, por ejemplo, en una margarina, está comiendo algo que no es muy saludable para el organismo. Bueno, también tenemos las ceras. Las ceras están formadas, como uno puede ver, justamente por un ácido graso. Bien, aquí lo tenemos, al ácido graso. Fíjense que esto sería el ácido palmítico. Y a su vez también están formadas por un alcohol de cadena larga, primario, y siempre tiene números pares. Y fíjense que si uno mira bien, esto que está acá es no más ni menos que una esterificación. O sea que acá tenemos un éster. O sea que cuando se forma una cera, se está esterificando un ácido graso con un alcohol primario de cadena par y larga, y se va a generar una molécula de agua, porque es una esterificación que es una reacción de condensación. Ya sabíamos que las ceras tenían una función protectora, porque justamente protegen, por ejemplo, de la humedad, o una función estructural en el caso de los panales de abeja. Bien, así que recordemos, aquí tenemos una cera que está formada por un ácido graso y un alcohol. O sea, una cera y un ácido graso un ácido graso y un alcohol primario van a formar una cera. Bien, un triglicérido está formado por la glicerina y 3 ácidos grasos. La hidrogenación es la reacción que sucede por el agregado justamente de hidrógeno a, a un triglicérido o a un ácido graso que está insaturado. Obviamente que si yo quiero hidrogenar algo que está saturado no tiene sentido porque ya alcanzó el máximo de hidrógenos que puede contener. Ahora, ¿cuál es la función de las ceras? La de impermeabilizar, lo hemos charlado, por ejemplo, acá en el plumaje de los patos o en las hojas o frutos de algunas plantas. Y para finalizar con toda esta parte, tenemos también el caso de las ceras que usa este cachalote que está en el órgano de Spermaceti, que tiene palmitato de cetilo, ¿bien? Que es el alcohol cetílico, y tiene el ácido palmítico. En la cabeza, el animal contiene esta cera, y si está muy cerca de la superficie por efecto de la radiación solar, esto se transforma en líquido y empieza el animal a flotar sin tanto esfuerzo. Y si el animal se va hacia abajo, la radiación tiene menos incidencia o prácticamente ninguna, eso se vuelve estado sólido y le permite al animal permanecer en las profundidades. Bien, así que bueno, hasta acá vamos a explicar en el día de hoy en cuanto a la teoría, y vamos a pasar a la parte de los ejercicios.